¿Y qué es lo que ocurre? Y como bien lo ha mostrado Exitosa en una encuesta en estos últimos días que han difundido, los hospitales del Estado no te garantizan el medicamento. De hecho, más de la mitad de personas que va a una farmacia pública dice que no encuentra. ¿Qué pasa con la insulina? La insulina es un medicamento que lo tienen que entregar todos los meses en el hospital para una persona que tiene una enfermedad crónica. Ese medicamento es de alto costo. ¿Y qué pasa? Cuando no está, las personas y sus familias se endeudan, tienen que pagar 100, 200 soles mensuales para solamente comprar su dosis de insulina. Y estamos hablando que gastan 10 a 20% un salario mínimo en este país. Está en nuestros estudios Fabiola Torres, ella es directora y fundadora de Salud con Lupa, que investiga y hace seguimientos a los problemas de la salud y en particular de la salud pública en el Perú. Bienvenida, Fabiola. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Nicolás, por la invitación. Un saludo a todo el público de Exitosa. Hay un tema muy serio que yo creo que es importante entenderlo, porque hay un tema con el alto costo que está teniendo la insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes. Pero lo primero que habría que entender es cuán serio es el problema de la diabetes en el Perú, ¿no? Para entender el tamaño del problema que estamos enfrentando. Sí, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por alterar los niveles de glucosa en la sangre. Hay algunas personas que por razones de sobrepeso, poca actividad física, desarrollan diabetes tipo 2, que es la que la mayoría de peruanos tiene. Pero también hay otras personas, sobre todo niños, que por trastornos autoinmunes desarrollan diabetes tipo 1 y su vida depende de la insulina. Todos los días hasta el resto, que crezcan, hasta que puedan desarrollarse. Entonces, estamos hablando de una población de miles. Ahora, el Ministerio de Salud ha estimado que más de 1 millón de personas, de peruanos, tiene diabetes. De ese más de 1 millón, 700,000 nada más conoce su diagnóstico. El resto ni lo sabe. Pero seguimos bajando. Solo el 30% de las personas con diabetes tiene tratamiento, que mayormente están en el CIS, esas personas. ¿Y qué es lo que ocurre? Y como bien lo ha mostrado Exitosa en una encuesta en estos últimos días que han difundido, los hospitales del Estado no te garantizan el medicamento. De hecho, más de la mitad de personas que va a una farmacia pública dice que no encuentra. ¿Qué pasa con la insulina? La insulina es un medicamento que lo tienen que entregar todos los meses en el hospital para una persona que tiene una enfermedad crónica. Ese medicamento es de alto costo. ¿Y qué pasa? Cuando no está, las personas y sus familias se endeudan, tienen que pagar 100, 200 soles mensuales para solamente comprar su dosis de insulina. Y estamos hablando que gastan 10 a 20% un salario mínimo en este país. Y eso no es todo, porque la diabetes también implica que tengan que comprar su glucómetro, sus tiras reactivas, sus jeringas, Nicolás. Y nosotros en estos últimos meses nos hemos dedicado a investigar cómo viven en el Perú las personas con diabetes. Y hay también estudios que nos respaldan. Hay personas que tienen que racionar, ponerse menos dosis de insulina al día para que prolonguen hasta que llegara a fin de mes y esperar a que el hospital diga, ya tenemos un poco. Pero eso supone vivir en riesgo, porque no solamente tienes todos los síntomas, ¿no es cierto?, por la subida de la glucosa, sino que además estás exponiendo tu vida. Así es. Porque te puede llevar a una situación de crisis, ¿no? De hecho, ya tienen complicaciones. Nosotros hemos hablado con personas, tanto adultas como mamás de niños, y nos contaban que no pueden vivir ya más de 3 días sin insulina, no se paran de la cama. Tienen mareos, dolores, algunos tienen ya problemas de visión porque hay un deterioro neurológico. Entonces, que les falte la insulina es matarlos lentamente. Que les falte la insulina es violar su derecho humano a la salud. Entonces, eso está pasando hace muchos años en el Perú, pero justo este año ha habido un desabastecimiento importante.
Sabemos todos ya las causas, la han discutido mucho en los programas de Exitosa, pero con la insulina pasa también que los recursos destinados a insulina se fueron reduciendo. Entre el 2019 y 2023, el ministerio redujo a la mitad. Ellos gastaban aproximadamente 1 millón de soles en insulina. Hubo un recorte y llegaron a gastar la mitad de eso. Y recién este año devolvieron una partida para gastar. Sin embargo, hay algo que le falta al país, al sistema de salud, es que no hay un registro de todas las personas, pacientes que requieren y que dependen de la insulina. ¿Y cómo compran? Compran haciendo cálculos inexactos. Por eso es que la mayoría de personas... No, pero además, perdón que te interrumpa, pero es decir, si el propio reporte del Ministerio de Salud se dice en el Perú hay 1 millón de personas con diabetes. Lamentablemente, solo el 70% sabe de su condición por alguna razón, pero hay 300.000 que ni siquiera saben que son víctimas de diabetes, están sufriendo las consecuencias, etc. Entonces tú tienes que, y si tienes en cuenta de que aproximadamente el 85% o hasta más de las personas se atienden en el sector público, entonces tú tienes que estar preparado para atender a estas 700.000 personas. Entonces eso supone toda una estrategia que, entre otras cosas, incluye tener disponible la medicación. Por supuesto, tendríamos que planificar porque la diabetes es una enfermedad que está en aumento. Se ha proyectado que al 2030 podríamos ser más de 2 millones de peruanos con diabetes. Entonces es una enfermedad de alto costo que el sistema de aseguramiento obviamente va a sentir porque supuestamente eso tiene un costo. Pero necesitamos atender a ese grupo de la población que depende de esa medicación. Y actualmente lo que está pasando es que las personas reciclan sus jeringas, se ponen menos dosis de insulina y como bien has dicho, Nicolás, tiene efectos y tiene secuelas en su vida. Por eso la diabetes en el Perú es la segunda causa de muerte prematura, es la causa de pérdida de vida de años saludables en este país. De discapacidad. De hecho, hablábamos con médicos y nos decían que las amputaciones no traumáticas, el pie diabético, es uno de los problemas más graves a nivel de Sudamérica y Perú es uno de los países que tiene una tasa alta. Más de 8.000 personas tienen pie diabético y se tienen que amputar al año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De complicaciones muy graves. Y eso es lo que viene pasando. Ahora, ha habido algunos cambios muy importantes porque el año pasado y este año el ministerio aprobó una nueva guía terapéutica para incluir insulinas análogas. ¿Qué significa eso? Que hay versiones de insulina a la insulina humana mejoradas, más precisas, más sencillas de ponerse. Hay personas que se ponen unos lapiceritos que son así más fáciles, no se tienen que inyectar, no les causa tanta incomodidad. Pero obviamente esas insulinas cuestan mucho más. Si una insulina humana más barata en el mercado te cuesta 40 soles el frasco, el vial para el mes, una insulina análoga cuesta 170 soles y te dura también la misma cantidad, cerca de un mes. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un oligopolio, 3 empresas en todo el mundo te venden la insulina. Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi. Y con ellas el Estado no negocia precios. Y hay un dato muy importante que debe saber todo el público de Exitosa, que desde el 2005, cuando se aprobó la ley de personas con diabetes para proteger a este grupo de la población, el Estado peruano les dio exoneración del IGB y de los aranceles a todos los fabricantes, a todos los que traen insulina y medicamentos para diabetes al Perú. Entonces, ese beneficio tributario nunca se tradujo en el precio final. En la mejora del precio. Ahora, 20 años. Ahora, ustedes han hecho un estudio de cuál es la situación, han hecho un monitoreo de la disponibilidad y precios de la insulina, dispositivos de administración y dispositivos de automonitoreo de glucosa en sangre en establecimientos de salud y hogares del Perú. Eso es lo que ustedes han hecho. Ese es un estudio con las investigadoras de Crónicas, que es la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sí. Ya, pero el resultado es horrible, porque por ejemplo en el caso de Lima dicen no hay stock. No hay stock. Pero no hay stock en el sector público. Entonces tienes que ir a la farmacia. No hay en la farmacia privada tampoco. Es que sucede que la insulina es un medicamento que necesita refrigeración, así como las vacunas, un sistema, un protocolo, y no la puede vender cualquier farmacia de la esquina. Entonces, ¿quiénes las pueden tener?
cadenas que garanticen todo eso. Entonces, como todos sabemos, en este país hay un grupo de cadenas, en realidad hay un oligopolio también que vende. Pero el gran problema de las personas es que tienen que recorrer, y más si vives en regiones, hasta 5 farmacias para ver si está disponible, porque como no es de mucha rotación, no hay cantidades grandes para poder comprarla, ¿no? Y eso significa un problema mayor porque pues vas a pasar más tiempo sin el medicamento, sin acceder al medicamento. Y esta es la realidad de un grupo importante de peruanos y como has mencionado, cada vez vamos a hacer más. Claro, pero lo que dicen ustedes es bien serio. O sea, pese a estas cifras del ministerio, según las cuales en el Perú habría 700.000 personas que tienen diabetes y lo saben, eso no está en un registro, porque eso debería ir el registro, el control sobre la evolución de la enfermedad, porque cuando se agrava, el costo de tratamiento es mucho más caro. Es un asunto incluso de economía del sistema de salud, ¿no? Así es. Y la atención a través de la insulina y todo ¿no es cierto? Todo el kit que hay alrededor del control de los niveles de glucosa, ¿no? O sea, eso no existe. No. Recién con la aprobación del reglamento que se aprobó más o menos 15 años tarde, en este país siempre se aprueban los reglamentos tarde. Sale la ley no se ejecuta hasta que no sale el reglamento puede pasar en algunos casos hasta décadas esperando. Ahí se menciona que tenemos que tener un registro. ¿Por qué? Porque hay más de 13.000 niños, adolescentes y hay algunos adultos jóvenes que dependen de la insulina y ellos tienen diabetes tipo 1. Y en ese caso sí es crucial insulina, no hay otro medicamento para su terapia, porque algunas personas con diabetes pueden tratarse con algunos medicamentos mientras eso funciona para controlar su glucosa, pero en algún momento de su vida necesitan insulina para seguir viviendo. En el caso de los niños es más terrible, porque solamente el Instituto Nacional de Salud del Niño es el único que tiene un programa especializado. Entonces tienes que venir a Lima si no vives en Lima para tratarte, para que te hagan el diagnóstico de diabetes tipo 1, para que te digan cómo va a ser tu terapia, para que te entreguen insulina y para que vengas a hacer cada cierto tiempo tus controles médicos. Más de 13.000 personas, la mayoría niños, están en esa población. Y con ellos hay todo un tema porque si no tienen el acceso a la insulina, sus padres a menudo tienen que gastar más dinero, 400 soles. ¿Por qué? Porque muchos de los doctores les prescriben a ellos insulinas análogas. Y esas sí son mucho más caras. Y se los prescriben porque están relacionadas con menos efectos adversos. Hay personas que tienen cuadros de hipoglucemia, o sea, se les baja el azúcar mucho y también eso afecta al organismo. Entonces, por eso a ellos les recetan las insulinas análogas. Muchas veces es lo que recomienda un doctor cuando son niños. Y porque se tienen que aplicar todos los días de su vida. Todos los días, y aprender ellos solitos. Ahora, las cifras que ustedes y la Universidad Cayetano están reportando son muy duras. Por ejemplo, en el caso de San Martín, ninguna farmacia pública dispone de las insulinas análogas. Sí. En el caso de Junín, el 66% de las farmacias públicas no tiene insulina humana y no hay, en las farmacias privadas no hay las análogas. En Ayacucho, la mitad de las farmacias públicas, solo la mitad de las farmacias públicas dispone de insulina humana, o sea que hay un déficit ahí de 50%. Es decir, esto y esa es una tremendo. Fotografía de primeros meses de este año. Agrégale ahora el problema que han reportado de la escasez. Ahí otra vez hay el mismo problema que nos lleva directamente a Senares, ¿no es cierto? O sea, no se está comprando, o sea, hay que corregir los procedimientos de adquisición para garantizar que la compra sea oportuna, lo cual te permite además precios mejores por la cantidad, etcétera. Pero en segundo lugar también hay un problema logístico, de distribución, de eso que compraste efectivamente llega. El otro día el ministro de Salud decía, a mí Senares me entrega este reporte, dice 87% de la lista está adquirida. Claro, pues, pero anda a las farmacias y la realidad es otra, ¿no? A las farmacias, digo, de los hospitales y de las postas médicas. Así es. La realidad es totalmente diferente y además una cosa es el nivel de ejecución y es más fácil decir ya ejecutamos porque en realidad lo que ha hecho este año el Ministerio de Salud es transferirle la plata a otras unidades ejecutoras, gobiernos regionales, direcciones, ya tú ejecuta. Y yo ya entonces en mi reporte digo yo ya ejecuté, pero en realidad tú le has pasado la pelota a otra instancia del Estado, ¿no? Y al final quienes somos los grandes perjudicados somos los usuarios, porque
Si tenemos una emergencia de salud y nos falla el sistema de salud, nos falla el hospital, nos falla el centro, ¿qué hacemos? El gasto de bolsillo. Y tu familia corre como sea para poder ayudarte. Y cuando se trata de enfermedades crónicas como diabetes... Es tremendo, porque no es un incidente que te puede demorar 1, 2, 3 semanas, un mes. No, es toda la vida. Es decir, toda tu vida vas a enfrentar este problema y si no hay el medicamento y lo que hay es muy caro. Ahora, yo he estado, soy un maniático con estos temas médicos, leo The Lancet, esta revista médica, y hay una controversia internacional con respecto al precio de la insulina. Sí. Porque es una epidemia, es una pandemia. O sea, el mundo entero está afectado por el tema, ¿no es cierto?, de la diabetes y una de las conclusiones es que tiene que haber una atención a los pacientes y sobre todo prevención, atención temprana, pero te enfrentas con la barrera de laboratorios que están produciendo a unos precios altísimos, ¿no? Sí, de hecho hay un estudio que se publicó este año en la revista JAMA y que hemos tomado también, que se hizo un análisis económico de cuánto cuesta realmente producir insulina. Y en realidad una terapia anual podría costar $50 a $110 al año, o sea, al año. Por paciente. Por paciente. 96, hasta 96% más barato de lo que se cobra. Por eso es que se ha cuestionado muchísimo y también exponemos ahí lo que sucede en Perú con el oligopolio. Si 3 empresas tienen el control del precio porque tienen una posición de dominio en el mercado, ¿qué hacemos? Competidores. Ahora, hay insulinas que se llaman biosimilares que son alternativas más económicas. Y de hecho, Perú no le ha estado comprando insulina a estas empresas, sino a un laboratorio de la India. Ahora, nosotros, ¿sobre qué llamamos la atención ahí? Que deben mejorar en Perú los procedimientos regulatorios de los medicamentos que se llaman biosimilares, que a diferencia de los genéricos tienen este nombre porque no son copias idénticas de este producto que es un biológico, la insulina, es una hormona, sino son equivalentes, la bioequivalencia. Y todo eso requiere para que generen confianza en los médicos que van a prescribir, para que tengan bien todos los registros y los pacientes confíen. Todo esto requiere que haya una norma súper transparente de cómo se ha aprobado, de cómo se ha aplicado, porque hemos hablado con pacientes en estos meses y muchos de ellos tienen ese temor de me están dando algo de peor calidad. Entonces, esa no es la idea, obviamente. El mercado tiene que mejorar, más competidores, pero también una regulación que certifique la transparencia, la calidad de los medicamentos que le damos a nuestra gente. Sí, yo te agradezco mucho, Fabiola, por estar acá. Tenemos un compromiso del ministro de Salud de sentarse acá. Incluso vamos a hacer una conexión con el Colegio Médico, de repente también con otros sectores, el día que esté con nosotros, representativo del sector de salud, pero hay una cosa que está clara. O sea, para enfrentar el nivel de crisis que tenemos en la salud pública hay que tener un espacio de discusión con todos aquellos que tienen diagnósticos y sobre todo respuestas alternativas y propuestas para salir de esta situación. Hay que aprender a escuchar y a concertar esfuerzos de todos los que pueden ayudar, más allá de las ideologías, los puntos de vista políticos, las pasiones o lo que fuera, ¿no es cierto? Todo el que pueda ayudar a resolver la crisis de salud pública, incluyendo el de la distribución de medicamentos, tendría que estar sentado en la mesa y siendo parte de la solución, ¿no? Ojalá que sea posible. Vale la pena soñar, como dicen. Vale la pena soñar. Muchas gracias, Fabiola, por estar acá y por lo que hacen gente como ustedes de Salud con Lupa.